Saga Egmont presenta África llora, de Alberto Vázquez Figueroa. Versión audionarrada por Jorge González. Nota del autor. Pese a estar inspirado en un hecho real, todos los personajes y situaciones de este relato son ficticios. Nadie entendió jamás la razón de aquella guerra. Y es que era, como la mayoría, una guerra irracional, quizá la más irracional de todas ellas. Hacía meses que los aldeanos comentaban que día a día se iba aproximando, pero ninguno de ellos tomó clara conciencia del peligro hasta que una tranquila mañana, Agim Biclia, cuyo pupitre era el más cercano a la ventana, se puso en pie de un salto para exclamar señalando hacia afuera: ¡Un muerto! ¡Allí hay un muerto! La señorita Margaret estuvo a punto de expulsarle airadamente, temiendo que se tratara de una más de sus estúpidas bromas. Pero ante la terca insistencia, prestó atención y tuvo que buscar apoyo en la pizarra al comprobar que, efectivamente, el cadáver de un hombre descendía mansamente por el centro del río. Los muchachos abandonaron de inmediato el aula. Al poco se les unieron los chiquillos del curso inferior. Y fue así como una treintena de niños y sus dos profesoras se agolparon a orillas del tranquilo riachuelo para observar en silencio cómo el agua arrastraba una masa oscura que flotaba boca abajo, como si buscara en el limo del fondo un hálito de la vida que le había abandonado corriente arriba. Aquel era probablemente el primer cadáver que la mayoría de los niños veía, pero apenas tuvieron tiempo de reflexionar sobre ello, puesto que de inmediato hizo su aparición un segundo cuerpo. A éste le siguió en procesión un tercero, luego un cuarto, y en total fueron 6 los soldados de destrozado uniforme verde oliva los que cruzaron frente a la rústica escuela para continuar en pos del que parecía ser su jefe, que les iba marcando el rumbo tal como lo hiciera en vida. Era en verdad un macabro desfile. Pero lo más sobrecogedor de tan deprimente espectáculo fue sin duda el angustioso silencio de unos testigos que parecían comprobar de improviso que la cruel y estúpida guerra civil de la que tanto habían oído hablar acababa de irrumpir solapadamente en sus vidas. Exceptuando las dos profesoras, el mayor de los presentes no había cumplido aún los 16 años, mientras que los más pequeños apenas levantaban 1 metro del suelo. Pero todos, sin excepción, recordarían aquella mañana de principios de verano como el día exacto en que concluyó su infancia e iniciaron una acelerada marcha hacia una terrible e inmerecida madurez. Y es que cuando al fin el último de los cadáveres se perdió de vista tras los árboles, y el río volvió a ser el limpio y alegre río en que solían bañarse al terminar las clases, la señorita Margaret decidió con muy buen criterio que no estaban los ánimos como para regresar a las aulas, por lo que permitió que la atemorizada chiquillería corriese a través del bosque hacia sus casas. La diminuta aldea semejaba un avispero al que cualquiera de aquellos mismos chicuelos hubiera arrojado una piedra. Los hombres habían comenzado a sacar del agua a los muertos, dejándolos sobre el fango de la orilla cara al cielo, y no quedaba alma viviente que no acudiera a verlos, puesto que aquel era a todas luces el acontecimiento más dramático que había ocurrido en la región desde el brutal terremoto de principios de siglo. El anciano Shi Mansur había tomado asiento en una lisa roca, y aferrando con fuerza el largo bastón de puño de marfil que simbolizaba su indiscutible autoridad, contemplaba los cuerpos con ojos impasibles. Pero quienes le conocían bien podían adivinar, por el leve temblor de su labio inferior, que su aparente serenidad no era más que una máscara tras la que intentaba ocultar la justificada ansiedad que parecía haberse apoderado de su ánimo. Shi Mansur presentía que si el río había traído soldados muertos, pronto o tarde traería también soldados vivos, y que aquellos soldados, quienesquiera que fuesen, y cualquiera que fuese su fe o su ideología, tan solo llevarían en su petate
Sample complete. Ready to continue?